lo que te estaba diciendo, el proyecto nace a través de varias investigaciones que teníamos nosotros en proceso. Cuando digo nosotros, somos Guillermo Zabaleta, yo y también el laboratorio de cine. Cuando te digo el laboratorio de cine me refiero más a la parte que tiene que ver con el FAC, porque el laboratorio de cine es no está constituido como el FAC, como un colectivo de artistas, sino que tiene una parte, digamos, de colaboradores y de gente que entra y sale, que vienen más bien del lado del cine. Okay. Entonces esto fue, o sea, la creación de Arqueología de la Imagen, que es este proyecto que dio origen a todo el rulo posterior, fue en el 2007. Y nosotros ahí entre el 2007 y el 2011, por ahí nos quedamos como suspendidos en todas las capas que tenía Arqueología de la Imagen. Por ejemplo, las reverberaciones o los espejos que se habían producido entre el cine, la performance, el cine, la pintura, bueno, todos esos espejamientos fueron para nosotros como una inspiración para seguir luego otras investigaciones personales, como por ejemplo lo de las pioneras y otras cosas que fui estudiando. Y en el caso de Guillermo se daba que nos interesaba especialmente lo que era la red de teatro barrial, que fue una cosa que se produjo en dictadura y que tenía que ver por un lado con las artes escénicas, la performance, todo eso, pero además con lo comunitario, más allá del espacio público. Bueno, entonces, por un lado teníamos como una investigación en proceso, que es esta que te digo, y que con los archivos son archivos afectivos muy difíciles de acceder porque el grupo se disgregó, muchos, o sea, no es que se disgregó por motivos naturales de vida, etcétera. Y bueno, nos habíamos propuesto como un poco hacer como esa recuperación de cómo esas artes alternativas repercutieron en lo comunitario, y también nos interesaba, por ejemplo, cruzar todo eso con investigaciones que tuvieran, digamos, algún nexo con lo que estábamos haciendo, pero que fueran investigaciones ya terminadas. Okay. Entonces ahí, bueno, le dije a Elisa Pérez, que es que somos compañeras de maestría, etcétera, y que ella está estudiando desde un punto diferente al nuestro el mismo fenómeno. Entonces me interesaba eso de que fuéramos esas varios cruces, que estuviéramos estudiando lo mismo, desde distintos abordajes, ella como historiadora, y a Guillermo le interesaba mucho la visión de Maipuchet por estar relacionada con el tema de la dictadura, que es el tema que él está haciendo, digamos, como la investigación en curso. O sea que habría entonces como 3 etapas, una que sería la previa a los 60, que estaría ligada al cine, pero con todas las reverberaciones que eso tiene, otra que sería en los 60, y digamos como todos los cambios políticos, se llama Cuerpo Político en el Espacio Público, que es la de Elisa, que tiene un abordaje feminista que tiene también algo que ver con lo que yo estaba haciendo en la etapa anterior, esta de pioneras, y también las pioneras. Pero es distinto porque lo de las pioneras, o sea, son todas investigaciones que están en curso, que están en proceso, y la idea es que todo eso quede en una página y que a la vez se vaya alimentando de otros proyectos que están como en lo mismo. Entonces, bueno, más allá de esas investigaciones que en sí son investigaciones académicas, porque todas, o sea, las 3, salimos también de lo que es el proyecto de posgrado de la Facultad de Humanidades, entonces esa parte también me parece importante, pero la retomamos después. Si bien son investigaciones académicas, ¿cómo acortarlas de modo que queden accesibles a todo estudiante que quiera preocuparse por el tema, que pueda ver esos archivos, que pueda haber una biblioteca virtual y que puedan haber, por ejemplo, entrevistas a personas que incluso algunas ya están muertas, ¿viste? Que son entrevistas que son como, nosotros le llamamos archivo permeable, que no tienen, que están basadas, por ejemplo, en lo que es
la propuesta del narrador de Benjamin, Claro. ¿no? Que, bueno, eran entrevistas que hacíamos porque sí, sin ningún plano que fuese Previo, tal claro. o cual, son charlas. Claro. Y a la vez May, por ejemplo, May Puchet tiene una serie de entrevistas a los integrantes de los otros Axioma y Octaedro, que tienen como la misma metodología de una charla, que no es una charla como que dice tal cosa, tal otra, Claro. tal otra, sino que va fluyendo y va, bueno. Entonces, la idea es que todas esas entrevistas que habíamos hecho para Arqueología de la Imagen ahora estén en un archivo permeable, Claro. las que hizo May también, y Elisa hizo un proyecto con Diego Carrera que es sobre la danza, se llama Danza en la Universidad. Ay, mira, me tengo que fijar, después te digo bien cómo se llama, Ok. porque no me acuerdo, capaz que le estoy metiendo la pata. Y bueno, y esas entrevistas son muy estructuradas. Ok. Estas son entrevistas que tienen, digamos, como un formato de todas les hacen como las preguntas paso a paso. Entonces nos interesaba eso también, de diferentes calidades de entrevistas, de una que tuviera, digamos, como un paso a paso que fuera Claro. como muy Cronológico y claro, tal, claro. y las otras que fueran totalmente Más libres. rizomáticas. Claro. Y bueno, entonces esos 3 pasos son como, digamos, lo que componen el archivo virtual, que igual nos falta un montón, porque bueno, tenemos que ver cómo citar, porque quieres que no, digo, esas entrevistas, digo, ponerle esas investigaciones, la mía fue parte del Pacific Standard Time, la de May es parte de la red de conceptualismo del sur, Claro. la de Elisa es parte de un grupo de estudios de la danza de la universidad, o sea, Claro. como te digo, tienen una cuestión académica sí. que si las unís es un libro más o menos de 100 páginas. Sí, claro. O sea, que es pila, o sea, Sí, claro. pero la gente también ya como que no le da como tanta importancia a la fuente virtual. Sí. Igual nosotros queremos insistir con eso, ¿viste? Con lo de la fuente virtual, como para que se difundan todos los contenidos que hay con Creative Commons también, por ejemplo, en la Claro. biblioteca, que por ejemplo el Museo Reina Sofía tiene muchísimos catálogos online, Claro. el museo de acá, de artes visuales también. Entonces, bueno, vamos poniendo como un relacionado todas las cosas que tenemos, todos los contenidos se van relacionando con esos puntos de la biblioteca. Te dejo, Ángela, el periodo histórico que eligieron, o bueno, ¿por qué? Es una obviedad la pregunta, pero ¿por qué te parece importante y por qué te parece importante retomarlo hoy, ¿no? en esta contemporaneidad? Mirá, primero está el periodo, cuando nosotros empezamos con esto de arqueología de la imagen, fue en realidad como por un capricho de nada, de que nos invitaron a hacer una exposición de cine experimental en el contexto de la muestra de los desaparecidos. No sé si te acordás, en el 2006, Sí. que fue una muestra que anduvo por todo el mundo. Sí. Y entonces esa muestra llegaba a, ¿cómo que se llama? Al Museo del Barrio de Nueva York. Sí. Entonces nos invitaron porque ahí hay un programa de cine experimental. Claro. Y ellos daban por descontado que nosotros, que teníamos como mucha potencia en lo audiovisual, o sea, el FAC, ¿no? Claro. Tenía mucha potencia en lo audiovisual, esto y que lo otro, podía darse, digamos, que tuviéramos material de cine experimental. Y a la vez nosotros estábamos en ese momento trabajando con Narcisa Hirsch, preparando una retrospectiva que hicimos acá, etcétera, etcétera. Y Narcisa nos mandó que fuéramos a hablar con Juan José Muñi, que es el director del archivo del Sodre, y que fue compañero de ella en el grupo de cine experimental. Bueno, todo un rulo así. Y nada, y la verdad que cuando fuimos al principio buscando esa época que nos propuso el Museo del Barrio, era todo no hay nada. Pero nosotros sabíamos, por ejemplo, yo sabía que Álvarez Cosi algo había hecho,
pero a la vez Álvarez Josi ese material lo tenía en 16, bueno, y era como todo un poco lo del 16, porque no había un aparataje. Claro. No había como una tecnología claro. Entonces, bueno, ahí empezamos como a rascar, y en realidad todo vino por una casualidad, ¿viste? Que fue ahí que entre el 2005 y el 2006, pero ya pasado este evento, le conté todo esto a mi hermano y mi hermano me buscó en el Museo de Cine de Torino un material que hubiera de cine experimental, porque vino un cineasta italiano, Enrico Gras, ¿no? hacer cruces con América Latina. Él trabajaba algo que se llamaba cine pintura, por ahí por los 50, y había trabajado acá con Danilo Trelles. Y bueno, él tenía ese dato y entonces fue buscando ese dato y encontró un montón de catálogos de un festival que acá esa información no existía porque había estado cerrado el Sodre, ¿te acordás? Por el incendio, todo eso, mucho de ese material se fue. Y la verdad es que esta investigación empezó a motivar como diferentes capas, o sea, no solo la capa de ubicar a cada uno de los que había hecho, o sea, ubicar a cada autor que estuviera vivo, obviamente, ¿no? Claro. Y ver las películas, tratar de ver las películas. Para eso también se dio justo que acá estaban dos artistas, Stefano Canapa de Italia y Giovanni Russola de Francia, que ellos ya habían hecho una investigación de la producción experimental y también habían hecho una investigación sobre toda la tecnología que había y que se podía usar. Y ellos vinieron con una beca a realizar un trabajo acá. Y entonces se dio como una conjunción entre el FAC y ellos para armar este rincón que a este proyecto en particular, Arqueología de la Imagen, le sirvió mucho porque sirvió para poder proyectar las películas y también adquirir conocimientos mínimos de cómo limpiarlas, cómo esto. Claro. Y bueno, y la verdad que después que encontramos todas las películas, acudimos como a la base, que era Manuel Martínez Carril, y bueno, obviamente todo lo que nosotros hacíamos no solo no le interesaba, sino que lo primero que me dijo fue, mira, para mí el cine experimental es todo aquello que quedó mal, pero que generó algo, que a alguien le gustó. Algo así, no eran exactas las palabras, pero era esa la idea. Que a alguien le gustó y bueno, le puso cine experimental y empezaron a pasarlo, pero acá sí una producción seria no había. Pero igual, dentro de su contradicción y dentro de la negación y todo, él nos ayudó en esa etapa en encontrar, por ejemplo, a Enrio Martínez, que era un tipo que tenía un escáner, que era un escáner, digo que ahora ya es un escáner que no sirve para nada, pero que lo pudiera pasar a un Mini 8 o un Mini DV que tuviera mejor calidad que un VHS. También en ese momento el que nos pasó muchos datos fue Mario Handler. O sea, ellos dos que eran como anti ese episteme experimental, igual nos ayudaron como en darle una forma a ese material, también porque cada uno recordaba con cariño, digamos, por ejemplo, a nosotros nos llamaba mucho la atención, bueno, pero vamos por paso. Sí. Esto que te digo, entonces se dio de forma, ¿cómo te puedo decir? Absolutamente fortuita, que quedamos en la década del 50, que es como una década intocable acá, insoportable, y que ahora, digo, yo lo veo, bueno, está como un episteme patriarcal, fundacional, como lo que dice Baba de narrar la nación y todo eso.
pero en realidad en ese momento lo único que me generaba era odio. ¿Me entendés? Claro. O sea, no odio, por un lado fascinación por todo lo que se había hecho, y por otro lado impotencia de no poder deconstruir un canon que se decía, por ejemplo, que no había existido una mujer cineasta. ¿No? Entonces, en realidad yo quedé atrapada en esa época un poco como por bronca, por un montón de cosas que había que deconstruir y empezar a trabajar. Pero después igual, en el transcurrir del tiempo, se dio que se convirtió como un canon indestructible los 60, ¿no? Que un canon militante, que esto y que el otro, heroico, patriarcal. Igual de patriarcal. Entonces, en este punto, lo que en lo personal, digo en lo personal porque yo fui compañera de ella, entonces hay una parte que es afectiva, que es innegable en todo el recorrido de intersticios. Pero en lo personal lo que me llamó muchísimo la atención y me llamó a trabajar con ella fue el punto de vista de Elisa de un abordaje feminista en esa época y que tuviera que ver con el cuerpo y la performance. Entonces, bueno, la verdad es que yo como que abandoné totalmente la idea de hacer algo con los 60 porque ya había trabajado en esto y ahí en el cine entre el 58 y el 63 se da la construcción de lo que es el nuevo cine latinoamericano y ya con eso en realidad ya tengo bastante. Entonces bueno, hay como dos deconstrucciones que son desde el feminismo, que es la mía y la de Elisa, y una deconstrucción no menos patriarcal, a pesar de que habla solo de agentes masculinos, que no menos deconstructora de lo patriarcal, que es la de Mai, que es una investigación que hace a colectivos que se forman a través de lo afectivo. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso es una modalidad aquí. Claro, es primero que es una modalidad que está basada en el relato, en la historia oral, porque esos archivos no hay, digamos, como un fundamento teórico donde puedas basar, es solo la voz de esos agentes. Entonces me parece que, bueno, que todo formaba, a pesar de, no es así uno, otro, pero todo formaba como un lineamiento que era, bueno, los 50 desde una deconstrucción del canon patriarcal a través del cine, los 60 la deconstrucción del canon patriarcal a través de la performance y el cuerpo político en el espacio público, así se llama lo de Elisa, y luego el arte en dictadura a través de estos colectivos, estos grupos que trabajaron principalmente, o por lo menos en un principio, de un relato afectivo. Entonces, ahora hay, digamos, como que el desafío, que eso es Guillermo, que es el coordinador, el desafío es como encontrar otros intersticios, ponerle, bueno, en Tacuarembó, el grupo de los grupos, por ejemplo, que eran tipo las tertulias, las peñas folclóricas, donde estaba Moyano, Víctor Cunha, etcétera. En el Cerro, lo del Teatro La Gotera, que eso va a ser lo próximo que va a haber, con Hugo Bardallo, etcétera. Y bueno, y después, a medida que vaya el tiempo, eso es un archivo en construcción. Y la idea es generar comunidad, ¿viste? O sea, que eso siga alimentándose y siga dando sus frutos en otras repercusiones, ¿no? Vos dirías que, porque me pareció súper interesante la idea de intersticios, o sea, trabajar esa idea. Vos dirías que, si bien, como decías vos recién, ha habido un relato de lo nacional, ¿no? Y de la, patriarcal, obviamente, y colonial, siempre hubo como fisuras o líneas de fuga, ¿no? Por donde algo de otra cosa se pudo colar igual. Mirá, primero que es impresionante cómo al tirarle una piola lo que aparece. Claro, por ejemplo, una vez
en las historiografías oficiales, vos venís leyendo, y leyendo. Y ese murmullo. Ese murmullo es cuando se habla de una mujer. Entonces es algo, viste, que es lo que yo estoy trabajando, digamos, profundamente, que es lo de la violencia epistémica trabajada desde Spivak. Claro. Y que se toma actualmente los estudios feministas que estudian el arte. Obviamente no había lugar para la narración propia, o sea, no había lugar para una enunciación de sí. Entonces hay siempre como un silenciamiento y como un blureo. Entonces, en realidad, el tema de la mujer en la historia del cine uruguayo estaba más que nada blureada, silenciada también desde el oral, porque nadie lo mencionaba, pero en el libro donde se tienen que poner los datos estaba blureada y además maltratada, ridiculizada y ta. Entonces, cuando una vez fui a dar una charla sobre el proyecto de un festival de cine experimental acá en Maldonado, Inés Olmedo me dijo que ella hacía tiempo que estaba pensando en trabajar la figura de Rina Mazzarri, y yo la verdad que a Rina Mazzarri la había escuchado en ese silencio, o sea, es como un escuchar en el silencio, no sé, como un rumor, una cosa, pero claro, silenciado. Y realmente cuando Inés empezó a trabajar con todo el tema de Rina Mazzarri, era impresionante cómo hoy vos veías lo mismo que le sucedió a ella en el año previo a los 40, le sucede ahora. Y es increíble cómo esa investigación de Inés, que no entra dentro de este espacio, por no tratarse de un intersticio tal como lo tomamos, que ahora te digo por qué, cómo ese trabajo de Inés repercutió en tantas capas que hoy, por ejemplo, Rina figura en las fuentes históricas italianas, porque ella era italiana, y como hay una construcción de una acusación a que ella, tenía un filo fascista y no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad, por ejemplo, ella trabajó con muchísimos, era cantante lírica, y trabajó con muchísimos cantantes que no dan con ese perfil que construyó la historia. Más allá de que quizás sí fuera, no sé, una conservadora, no sé, la verdad que yo no seguí tanto la biografía de Inés. A mí me fascinó el trabajo que hizo Inés Olmedo como artista, que se apropia de la biografía de otra época para trabajar. Bueno, entonces, hay algunas investigaciones que construyen ese canon que no entran acá por no abordar ese intersticio. El intersticio lo trabajamos desde que empezamos toda esta construcción en el FAC. No sé si vos llegaste a ir al FAC de Piedras. No. Bueno, fue un trabajo que hizo Dick Higgins, además tuvo que ver con Clemente. Cuando Clemente entró preso, Dick Higgins hizo toda una movida con Amnesty para que Amnesty lo pusiera con prisión domiciliaria, o sea, lo liberara y no sé qué. Entonces, a través de ese estudio con Clemente me menciona y me dice, sí, claro, porque yo creo que lo que yo hice estuvo dentro de lo que es el intermediate chart de Higgins, y saca el intermediate chart de Higgins, que después te lo mando si querés. Y bueno, justamente, digo, eso es lo que a nosotros nos interesaba, como todos esos lugares donde no tenían nombre, no tenían categoría y que habían quedado al borde de las narraciones oficiales. Entonces, el intersticio tiene un punto de contacto con lo de Spivak y lo de Baba también, lo de quién está capacitado para narrar, cómo se crean las categorías, cómo se crean las clasificaciones y bueno, y la capacidad de los agentes del arte, de los artistas, de poder construir eso y crear un relato de sí mismo. Porque también pensaba en lo de Spivak,
también si alguien escucha, ¿no? Si puede hablar la subalterna, pero también si alguien escucha, ¿no? Total. Alguien puede escuchar eso. Bueno, eso es todo otro, Claro. todo Todo otro otro tema. Claro, porque también se ha analizado el dispositivo arte en sala. Sí. ¿No? Entonces, digo, bueno, esto de construir un hub donde se pueda, digamos, donde vos te puedas sentar, leer, ver esto, lo otro, es absolutamente contrario a toda la banalización que se ha construido, que es el ir y mirar 3 minutos un cuadro. Claro. Y también es una banalización que tiene que ver con lo tecnológico, con lo digital, con la instantaneidad, que desde el laboratorio nosotros venimos trabajando también en eso, en que pueda haber como un instante para la contemplación y como para la experiencia también, ¿no? Claro, y para vivirlo. Como para la materialidad, Sí, ¿no? sí. Acá, por ejemplo, en el Florencio nosotros llevamos tantos y cuantos libros que, a ver, por un lado sí contienen nuestra voz, nuestra mirada y tal, pero por otro lado muchos de esos libros ya no están en circulación. O sea, ¿y por qué no? ¿Por qué llevarlos al Florencio y no, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional? Bueno, no, justamente nos interesa que todo ese material también esté en un lugar que fue en un momento como un faro de lo que fue la cultura alternativa y que se nutrió de todas esas cosas. Claro. Entonces, ahí hay también como un acercar al público y a un público que esté dispuesto como a permearse de todo eso, a crear como un diálogo con el proyecto. Y salir de los lugares hegemónicos. Claro, por ejemplo, en Tacuarembó nos pasó algo impresionante, que fue que fuimos a un montón de lugares que tienen que ver con arte, con el bachilleratos artísticos, el SER, bueno, muchos lugares así para hacer charlas y la gente, vino un chiquilín, te digo, de 18 años y me dijo, todo lo que estás diciendo es lo que nosotros queremos hacer. Genial. Entonces los chiquilines estaban haciendo un grupo de teatro, pero en realidad no querían que fuera teatro, querían que fuera hacer lo que quisieran, como no había un lugar lo iban a hacer en la plaza. Entonces, claro, digo, también hay una latencia del tema que crea una disrupción en cuanto a que en esos lugares todavía falta que pasen cosas, ¿no? Y uno de esos chiquilines me dijo, yo haría un archivo de Dani Umpi. Y le digo, muchas gracias, porque gracias, porque en realidad la idea de imaginarme un archivo que sería muy consistente, por cierto, pero nosotros hablando de los años 50 que es en relación para un chiquilín de 18 años lo que pasó en el 2000. Ya sería objeto de archivo. Yo pensaba interesante esta cosa de si al descubrir o mostrar o visibilizar intersticios también no generás como nexos justamente para otra genealogía, otra historia, ¿no? Total. Bueno, esa es otra parte que me voy a comer esto mientras espero que pare un poco el martilleo. ¿Ah? Tenemos un martilleo de fondo terrible. Es fatal, ¿Qué están haciendo? Milanesas, matando a alguien. ¿no? ¿O no están de acuerdo con lo que estás planteando? Esto es el puerto, qué linda cosa, ¿no? Sí. Mira, esto no lo pongas. El otro día estábamos en una reunión ahí con el director del... Espera que el día que nos vimos. Sí. O sea, el libro, no solo en los libros está. Total, eso era también un poco lo que nos interesaba y de acuerdo a esto de Spivak. O sea,
¿quién escucha? ¿Quién aborda? No puedo creer que haya empezado de vuelta, pero bueno. ¿Quién escucha? ¿Quién aborda? ¿Quién tiene un tiempo para meterse y leer desde el dispositivo internautico, o sea, no el dispositivo papel? Y también luego quién reproduce, ¿no? Entonces, en este caso, está, porque digamos, como que Benjamin, que habla como de lo escrito, como algo inamovible, pero también la historia oral reproduce ese canon patriarcal. Cuando vos le preguntás a alguien por un dato y solamente te cita un hombre, ¿no? Y es un hombre que además ese hombre tuvo un cierto poder, una cierta visibilidad, y ese único hombre va a ser el que se le va a preguntar, porque ya no es solamente el libro, sino que es también que los agentes culturales repiten ese nombre y no se abren a los cientos, porque hoy por hoy hay, no te digo, no sé si cientos, pero por lo menos si vos entras claro, o sea, si vos entras a colibri.edu.uy y pones tesis, arte, se despliegan un montón. Y muchas de ellas hablan de periodos concretos que son una laguna. O sea, ponele, por ejemplo, bueno, entre el 69 y el 75, una gran laguna, ¿no? Y entonces, bueno, y todo eso cuando luego este sistema, que es el sistema que califica quién narra la historia, toma esas citas, muy difícilmente, aunque sean incluso académicas, se vuelvan a repetir, encuadrar con el contenido que esa persona le dio, y más si esa persona viene del arte. ¿Viste? O sea, el ser mujer y ser artista es un doble contenido para la subalternidad. Totalmente. Y entonces nosotros cuando empezamos todo esto, empezamos confiando en la idea de la historia oral, sobre todo, por ejemplo, en fuentes como Silvia Rivera Cusicanqui, el taller de historia oral andino, ¿no? Y otras experiencias similares. Y en ese momento también era un momento donde se estaba poniendo en valor en el 2006 a nivel mundial el archivo oral. Entonces, confiamos en eso, pero hoy vemos mínimo una decena de textos académicos que reproducen ese dato de una forma que no contextualiza ni lo que es la persona que hizo esa investigación, que en este caso fui yo, ni el contexto en el que se desarrolló, que fue un colectivo de artistas. Entonces, ese colectivo de artistas que además, lo desarrolló en un contexto de investigación curatorial, con las debidas citas, con los debidos documentos expuestos. O sea, hubo una exposición que nosotros jorobamos hasta ahora con los compañeros con los que lo hicimos, porque hubo una exposición justamente que trataba de validar ese trabajo realizado de investigación de artista con un documento único. El recalcar el único. Este documento es único. Fue como una cosa que quedó como un chiste, pero en realidad, ese documento único donde tuviste que recurrir fue ahí, a ese documento que lo viste en eso, y si no querés creerlo, hay una foto. Y todo eso te lleva a una tensión, una tensión permanente, que podría no importarte estando bien parado, podría no importarte, pero cuando sos un colectivo autogestionado como es el Laboratorio de Cine, que depende siempre de estar generando proyectos, y bueno, para su subsistencia, es increíble como, por ejemplo, luego hay otros lugares de referencia mundiales, como incluso la FIAF, ¿no? Que cierra su congreso con una pieza que sale de esta investigación, y acá vos tenés que ir y escribir un mail y decir, por favor, cuando nos mencionen, háganlo de esta manera. Entonces, no está validada ni la curaduría, ni la obra, ni el relato oral como una fuente para lo que es la historiografía local. Además, el relato oral, cuando nombrabas a Silvia Rivera Cusicanqui, porque además eso
imprime un sesgo claramente de colonial. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Bueno, la verdad que en un principio fue muy difícil el trabajar con el sesgo de colonial en la época del 50. Que ni siquiera estaba la idea de esa idea. No, ponele que además era como que ponele todo lo que tenía que ver con el postcolonialismo, estaba trabajado de pronto desde Marcha o desde Cinemateca del Tercer Mundo, que eran grandes machos alfas. Totalmente. ¿No? Entonces, digo, por ejemplo, si vos agarrás, más allá del gran aporte que le hicieron, todo lo que quieras, pero digo, si vos agarras el diario de Rama, que ya no eran los 50, hay una parte donde dice que le da lástima a China Zorrilla porque puso todo de sí en su carrera en lugar de haber formado una familia y poder estar ahora atendiendo su casa y cosiendo las medias. Esto es literal, página 66, porque justo como estoy escribiendo sobre eso. Terrible. Entonces, de ese nodo patriarcal no se sale, sino con una deconstrucción muy profunda. Absolutamente. Y ellos estaban en un lugar también de retroalimentación entre tantos intelectuales masculinos bajo una norma heteronormativa tan fuerte que era prácticamente imposible no poner en un lugar de subalternidad a la mujer. Claro. Cuando yo hice la investigación para esta muestra que se llamó Pioneras del Arte de Acción, Escena Expandida, que trabajé con la figura de Isabel Gilbert, buscando datos sobre Isabel Gilbert, aparece una nota de Rama que dice que Isabel Gilbert fue su mejor corresponsal, ¿no? Porque Isabel hizo una tarea muy fuerte desde acá, escribiendo cartas, contando lo que sucedía, y entonces hay un intercambio epistolar, que bueno, que eso me quedará para otra vida. Hay un intercambio epistolar con intelectuales y con artistas que es grandioso, porque ella te muestra a través de su visión, una visión avanzada y expandida, ese es el término, de todo lo que era lo escénico, Entonces, digamos, por ejemplo, cuando Teresa menciona esa relación, Teresa Trujillo menciona esa relación epistolar, la menciona como una retroalimentación, como un mantener vivo lo que estaba acá, como un estar conectada con una carga afectiva, pero también profesional. Y no es que Rama no tenga esa carga afectiva, pero al mencionarla como una corresponsal, le otorga ese lugar, y entonces esa deconstrucción, que es intrínseca a la época, pero también podría haberse cuestionado en un momento a sus propias compañeras. Entonces, esa afectividad, ese aplanamiento a la afectividad se da en muchos colectivos que se precian de revolucionarios, y por eso digo, eso es lo que te digo, que esa es una época difícil de abordar desde este plano. Pero aparte estaba pensando cuando vos hablabas también la relación de la izquierda uruguaya a estas cuestiones, ¿no? Total. Y sus relatos total. aplanadores de toda... Total, sí, es así. Digo, por ejemplo, es así en todos los planos, o sea... Digo, no estaba en la agenda de nadie. No, por ejemplo, ponele que los colectivos que intentaban cuestionar, por ejemplo, todo lo que era la generación del 45, por ejemplo, Obum, esto, lo otro, que bueno, que estaban realmente construyendo un canon, como este nene que viene y me dice ahora hay que hacer un archivo de Dani Umpi, ¿no? Me parece genial esa idea. Bueno, como ese chiquilín, estos tipos estaban deconstruyendo un canon, que era un posicionamiento que se tenía, que esto y que el otro, pero ese canon también había muchos chistes absolutamente misóginos,
Entonces, como que nadie escapaba, nadie, no había escapatoria. Por ejemplo, ayer estaba leyendo un libro que habla de las mujeres en el cine mudo argentino. Y bueno, entonces, dice, y Victoria Ocampo de no sé quién, o sea, le pone el apellido de Casada, sí, ¿no? Entiendo que era para remarcar como la posición que sí, se quería sí, mostrar sí. de quienes estaban haciendo. Sí, sí. Y ponen que luego fue una gran activista cultural porteña. Entonces, no se pone en el contexto de esas mujeres que hacían cine mudo, se resalta que eran mujeres coquetas y coquetas mujeres de alta alcurnia, claro. y que era algo que era como la dimensión de clase, pero claro, pero no se la dimensión de recalca género, toda la labor que hizo la mujer en pos de el feminismo, o sea, gran activista cultural, o sea, una tipa que eso también es un prejuicio, ¿viste? El tema de clase es un prejuicio para los dos lados, ¿no? claro. Cuando yo hice otro trabajo que no tenía nada que ver con esto, bueno, sí tiene que ver, pero no con esto, que es lo que hice para el Hammer Museum, mucha gente me decía, pero todas las mujeres que elegiste eran todas mujeres regias. Y a ver, eran las que hacían cine. Las que tenían la posibilidad de hacerlo. Claro, ¿entendés? En los 50, en los 60, a no ser que fueras como fue una arriesgada Lidia García, que se agarró la cámara del padre, una camarita familiar, y se tiró hacia el cine y dijo, lo presento, y chau. Digo, a no ser que hicieras eso, que así le fue, nadie la reconoció. Si querías hacer algo potente, tenías que tener un sustento. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Nadie se pregunta eso tiene que ver también como con el capital y la industria, ¿no? Nadie se pregunta de dónde viene la plata si la industria la hizo un tipo. Pero si viene de una mujer, es como que de dónde sí está en juego, quién la apoyó, cómo consiguió eso. Es una pregunta permanente. Que es una manera también de ningunearlo, de quitarle valor por el hecho de la posición. Y más allá de eso también ponerle, por ejemplo, todo el tema sexual también. Ese también es una cosa que me pareció muy importante cuando hice la investigación de las pioneras. Aparecía todo el tiempo el tema de, por ejemplo, que Adriana Lago Marcino decía que ellas también estaban haciendo una revolución sexual, una revolución de las plantas maestras y tal y cual. Bueno, eso fue, ponele, mediados o finales de los 60. Sin embargo, cuando vos hablas, por ejemplo, de Rina Mazzarri, que era en los 30, por ahí, finales de los años 30, muchos críticos te dicen, sí, pero a ella la sustentaban sus amantes. O sea que también el sexual fue una revolución permanente y lo sigue siendo. ¿Entendés? Porque eso de que a ella la sustentaban sus amantes es exactamente el mismo tipo de crítica que se le hizo luego a finales de los 60 a esta comunidad que quiso transgredir esos límites. Es como son un tema. No, pero pensaba cómo esta mirada más advertida que hoy tenemos sobre estas opresiones de género, de clase, etcétera, de raza también, eran totalmente inadvertidas, ¿no? Y construyeron la historia en la que todos nos formamos. Pensaba, vos dirías que Intersticios es, en relación a este proyecto de arqueología de las imágenes, es como una parada más, pero esto sigue, la idea es que... Sí, la idea es que esto siga. A ver, la idea es primero que sea un archivo en construcción. Entonces ese archivo en construcción tiene por ahora las imágenes de cada una de estas investigaciones, tiene las imágenes y las contextualizaciones teóricas de cada una,
tiene esta parte que es el archivo permeable, que es la voz de todas las entrevistas que se hicieron, y la biblioteca virtual, que son todas las fuentes que hemos podido recabar de otras investigaciones similares que se han encontrado y que están disponibles en internet, ¿no? O sea que son investigaciones, sea que tienen Creative Commons, o sea que puedes ver una parte y bueno, y si te gusta comprarte el libro para Amazon. Sí, claro. Pero entonces, digo, esto es por ahora, pero la idea es, por ejemplo, ya estamos pensando en integrar esta parte que te digo de Tacuarembó, que hay mucha gente que está estudiando eso también, sobre todo al lado de la literatura, como el nodo de la literatura en Tacuarembó generó otras instancias que también fueron performáticas, que fueron la dicción, la música, el teatro independiente, total, ¿no? Exacto. Estamos haciendo eso, o sea, como que cada lugar donde vamos tratamos de que quede linkeado. Y esto del cerro, que te digo que es una motivación que tiene Guillermo, que viene desde las artes escénicas también, que es bastante ambicioso, porque todo lo que salió de ahí fue desde una idea de lo comunitario que estaba basada en lo afectivo, en lo corporal, y que hoy lo comunitario está muy bastardeado. Entonces, en ese sentido, ese proyecto en particular, hay que ver cómo se expone, porque cada vez que una palabra se trae a la academia, también como que se epistemiza y se enmarca desde un término que es a la vez patriarcal por la regla que pretende la academia. Sí, claro. Entonces, ese proyecto en particular estamos viendo cómo lo vamos a linkear. Capaz que hoy hablaríamos más de la cuestión de lo común o lo comunal o no sé qué cosa, pero en definitiva no es sin haber pasado por lo comunitario. Claro, lo que sucedía era lo siguiente, que esto viene también como de una cuestión personal, que si bien tiene que ver con la idea de distarticio, tiene más que ver con la idea de el activismo, ¿no? Que es como la punta de la pirámide. Entonces, el activismo, como se dio, cuando vos decís el activismo en Montevideo, como se dio de forma totalmente diferente en el centro de Montevideo y en la periferia. Y en esa periferia enorme, ¿no? Como se dio en particular en el oeste de Montevideo, y en todo ese oeste de Montevideo, este grupo, La Gotera, fue un faro para todo esto, por el estudio que ellos hacían de la expresión corporal, de la puesta en escena. Entonces, digo, ahí es como te digo, eso queremos ver, es como una masa que está ahí formándose, que no queremos que se desestructure para ningún otro lado que no sea poner en contexto a través de ese relato. Quizás eso termine solo siendo como una entrevista o algo por el estilo. Entonces esa construcción del intersticio va a seguir a medida que... Va a seguir porque van encontrando cosas también. Claro, vamos encontrando cosas, y también hay otras compañeras, hay otras compañeras que, sabiendo que nosotros estamos en busca de esto, nos mandan sus trabajos y nos dicen, mirá, mi tesis fue sobre tal cosa, fue sobre tal otra. Entonces, en realidad está buenísimo, porque ponele que hoy tenemos 5 trabajos que son, ¿cómo es? 5 tesis de maestría que son de temas que hacen al arte. Insumos valiosísimos. Para mí sí, porque realmente, te juro que me sorprendió realmente que solo se mencione un nombre o una referencia, cuando además, por ejemplo, digo también, ¿qué es escribir la historia? Cuando, supongamos, Alfredo Torres, que falleció ahora, tiene una inmensa escritura sobre la historia, y mucho más rica y más permeable, y como todo estaba o sea, andar a construir ahora todos los textos de Alfredo Torres.
Te digo por decirte un ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero bueno, no es un libro, ¿entendés? Exactamente, no es un libro. No es un libro, entonces, Claro. ¿cómo la referencia es al libro como... Sí, que también es dispositivo de poder, ¿no? Porque colonial sí los hay además, ¿no? Exacto, entonces ahora la idea es esto de digamos, como que la idea es también buscar mecanismos a Claro. través de, por ejemplo, streamings que sabemos que hay en Claro. secundaria. Otros dispositivos. Claro, otros dispositivos. Y, Claro. bueno, es el doble de laburo. Sí. Ángela, muchísimas gracias. No, gracias a vos. No sé si quedó algo claro, pero...